Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros aquí en esta serie Cristonautas, en este episodio en el que vamos a hacer una revisión, un vuelo de pájaro, así, sobre los temas que hemos tratado en esta tercera temporada. Como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán. Padre Hernán, gracias de nuevo por toda esta paciencia que nos tienes a nosotros para explicarnos y enseñarnos algunos detalles de la Escritura. Hola a todos, de todo corazón, la alegría de compartir lo poco que sé, porque esto es inalcanzable. Podríamos decir que esto es un misterio insondable, inalcanzable. No nos alcanzará la eternidad para llegar a extraer toda la realidad de la divinidad de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor, y no solo como Dios, sino también como hombre. Padre, yo me quedé con una pregunta del programa anterior, que estábamos terminando de ver algunos aspectos de la Última Cena, no pudimos ver todo, pero a mí me quedó uno que era muy importante, el tema en el cual Jesús insiste que todos sean uno, la unidad, como Él y el Padre son uno. Quisiera pedirle dos cosas. Ayúdeme a comprender esto de la unidad de los que creen en Jesús y la unidad de Jesús con el Padre. Poca cosa me pides. Digamos algunas cosas sobre todo esto. En primer lugar, se llama a esto la oración sacerdotal de Jesús. Sabéis que el sacerdote es el puente pontífice entre Dios y los hombres. Representa al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre. Y por eso se llama puente o pontífice o sacerdote entre nosotros. Y entonces Jesús empieza la oración sacerdotal rezando no solo por estos, y así terminábamos el último programa, por estos los que estaban con él ahí, sino por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Es una afirmación en donde nos incluye a nosotros. A lo largo de los tiempos, Jesús tenía en su mano, como alfa y omega que era, todo el tiempo, como en una gavilla, dice un texto. Y entonces Él podía orar también por nosotros, como si nosotros hubiéramos estado con Él en la mesa de la última cena, cuando Él se sentó con toda la humanidad de todos los tiempos que asistirían a la Eucaristía. Algunos no han asistido, pues por distintos motivos, yo diría, se han perdido la fiesta, han perdido parte de la vida si no han estado en la Eucaristía, o si no la han podido entender. Pero bueno, muchas veces es culpa más nuestra que de ellos, que no hayan llegado a entender, y ojalá esto nos permita acercarnos a esto. Y dicho esto, la oración sacerdotal es sobre todo la oración de la unidad. Jesús reza por la unidad de los suyos y dice estas palabras que, si las pensamos un poco, nos dejan helados. Padre, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Perdón, quiero sacar el cartelito de alto, stop, quiero entender algo. Padre dice que todos sean uno. La unidad significa uniformidad de criterio, de pensamiento, no hay nadie que tenga una experiencia diferente que la pueda compartir. ¿Qué es la unidad, Padre? Porque muchas veces estamos confusos en la unidad. Como yo en tú y tú en mí, ellos sean uno en nosotros. Yo pienso que Dios es un horno de amor, en donde todo se comparte, en donde todo se entiende, en donde todo se vive como en una sola realidad. Esto no quiere decir que esa unidad sea aburrida, todo lo contrario, es la plenitud del amor. Pero usted y yo, como cristianos,
podemos tener distintas experiencias y distintas vocaciones y distintas formas de vivir en esa unidad. Sí, pero estamos hablando ya de la unidad eterna en el cielo. Estamos hablando ya de que Cristo nos quiere ver unidos con Él. Ha ido a prepararnos un lugar y quiere que nosotros vivamos en ese lugar. Y de ahí proviene que, aun cuando todo eso se inicia en esta vida, como dicen los Hechos de los Apóstoles, tenían un sentir y un corazón en común, y todos eran uno, porque lo dice también los Hechos de los Apóstoles, ponían todas las cosas en común, compartían todo lo que tenían, y eso al mismo tiempo significaba que a nadie le faltaba nada. Pero no es lo mismo la unidad de la vida eterna, de la que aquí, como decíamos ya antes, estamos inaugurando la existencia eterna. Por lo tanto, esa unidad de corazones será total, como es total en Dios. Pero a mí no es esto lo que más me impresiona. Lo que más me impresiona es que Dios nos incorpora a su propio misterio trinitario. Que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Pero Dios mío, como tú eres una cosa con el Padre y el Padre contigo, nos metes ahí dentro a nosotros. No se puede decir nada más grande. Es verdad, el misterio de la Trinidad nos supera, pero nosotros estamos llamados a entrar dentro de ese misterio y a vivirlo como seres divinizados, digámoslo. Y nuestra realidad de personas pecadoras, de que no terminamos de aceptar todo ese proyecto y como dice el libro, hasta el justo peca 7 veces al día, todos caemos en errores que ofenden a Dios, llamados pecados. ¿Qué pasa con esto? Claro, yo quiero pensar desde lo que pensamos todos. Pero sigues pensando en esta vida. Este discurso es un discurso trascendente, donde ya se nos habla de la eternidad, de la vida eterna. Y en esta vida vamos caminando hacia eso. Vamos sintiéndonos unidos, más y más una sola cosa entre nosotros. Pero eso llegará cuando se viva lo que Jesús ha pedido a su Padre. Nos está diciendo cuál es la perspectiva de nuestra existencia, cuál es el sentido de nuestro caminar hacia esa unidad fundamental. Y esa será la visión beatífica. Una palabra un poco especial, beatífica significa feliz, beatífica significa divina, beatífica será de un gozo indescriptible y hacia eso se nos lleva. Con todo, permíteme decir, me estás pidiendo más de lo que yo puedo decir, porque yo no puedo explicar cómo será nuestra vida eterna. Creo en ella y me preparo a ella como sé y como puedo, a pesar de todos mis límites, pero decir cómo será la vida eterna sería una osadía de mi parte querer explicarla. Por eso es que lo que te digo son aproximaciones. Yo siempre digo que cuando lleguemos a la realidad y San Pedro nos abra las puertas del reino, así lo espero, y nos diga, ya estamos en la vida eterna, nos daremos cuenta que será completamente distinto a lo que podemos imaginarnos ahora y además muchísimo mejor. Qué tristeza que a veces cuando vemos las imágenes, inclusive las mismas cosas que presentan hasta en el humor, vemos a los ángeles aburridos tocando el arpa, ya no saben ni qué notas tocar y aburridos sentados en una nube. Debe ser muy distinto, ¿verdad?, del cielo. Nada que ver. Seguramente que nada que ver. Y evidentemente el gozo, como dice, no tiene nada que ver las alegrías pasajeras nuestras, que hoy son alegrías y mañana ya no lo son, y nuestra vida pasa por estados de subidas y bajadas. Esto será una alegría ascendente o permanente sin final. Ahora, al mismo tiempo que te he negado que tú estabas hablando de esta vida, no lo niego en el sentido de que es verdad que ya en esta vida, ya en esta historia, Cristo nos quiere unidos.
Y en ese sentido tienes razón en decir que esa unidad de diferencia de criterios, que son valores en sí mismos, pero tienen sus límites. Y sobre todo la división de los cristianos es el gran dolor de Cristo. Parecería que Él sabía lo que iba a pasar, porque Él es el dueño de la historia, es el Señor de la historia. Y entonces ya estaba previendo lo que iba a ocurrir en el mundo, especialmente el mundo cristiano, la gran división de Oriente y Occidente en aquellos años 1050, con el patriarca de Oriente, Miguel Celulario, y con la realidad después del cisma de Occidente, que es sobre todo la ruptura protestante, y esas rupturas nos hacen sufrir enormemente. Y en eso estoy seguro que vamos caminando hacia la unidad. Y ahí es donde sí que la oración de Jesús no es exclusivamente del más allá, aunque solamente en el más allá llegará a su plenitud, pero en esta vida habremos visto que Jesús no habrá triunfado. Poco a poco llegaremos a grandes pasos de la unidad, como los que ya se están dando. Padre, como no quiero que se me pase el programa, quiero leer algunas preguntas que nos han hecho nuestros televidentes. Recuerden que siempre ponemos un correo electrónico. Y alguien nos pregunta, ¿por qué Jesús choca contra las expectativas que se tenían sobre él, las expectativas mesiánicas? ¿Por qué Jesús chocó? ¿Usted cree que chocó Jesús? Chocó contra todo y contra todos. Fue tremendo. Fue avasallador en su manera nueva de ver todas las cosas. Perdón, y antes de contestarme, quiero que me diga, ¿cuál era el Mesías que esperaban? El Mesías que esperaban no tenía nada que ver con el Mesías que iba a venir, aunque sí tiene que ver con el que vendrá al final de los tiempos. Lo que ellos no sabían es lo que se llama la venida intermedia, que es justamente la de la encarnación. De eso no estaba tan claro. Y es ahí en donde se da esa contraposición entre la última venida, anunciada por los profetas, especialmente por el profeta Daniel, en donde se esperaba un gran jinete que vendría con un caballo blanco y que vencería y pondría todo bajo sus pies. Y ese es el jinete del Apocalipsis. Es decir, que si es palabra de Dios se va a cumplir. Lo único que no se cumplió cuando ellos querían que se cumpliera. Y de ahí viene la diferencia que hay entre esta venida de Jesús con la encarnación a la venida definitiva anunciada por los profetas. Lo que ellos no sabían es que para llegar a aquella venida final era necesario pasar por lo que pasó Jesús, y especialmente por la cruz y la resurrección. Y ahí es donde está esta diferencia fundamental de lo que significa una expectativa falsa. Y ellos querían a alguien que pusiera a Israel como supremacía de todas las naciones, claro, y eso a costa de espada o lo que fuera. Quizás una forma de explicarlo es explicar que el texto inicial de la Biblia, cuando se dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, eso les hacía decir a los hebreos que por lo tanto, si su Dios era el creador del cielo y de la tierra, entonces, señores, el cielo y la tierra son nuestros, Y por lo tanto, el Mesías que venga va a eliminar a todos los otros pueblos y nosotros quedaremos los dueños del mundo. Y Jesús no venía a jugar ese juego, de poner, por así, a los unos contra los otros. Y aquí es donde vino el gran escándalo que ya se insinúa en algunos profetas. Jesús dice que él ha venido solo por las ovejas descarriadas de Israel, pero es sobre todo Pablo el que va a romper aquellas visiones. Y por eso cuando decimos, o me haces la pregunta que acaban de hacernos los amigos, hay que decir que no solamente está en cuestión la acción de Jesús, sino las consecuencias de la acción de Jesús vistas con los ojos y con la acción de Pablo. Porque Pablo es el que realmente rompe
con el mundo de la visión hebrea de aquellos tiempos y especialmente también con esa visión de lo que ocurre cuando se destruye el templo de Jerusalén y la iglesia queda mucho más libre para actuar, por así decir, a su aire y poder reestructurarse de otra forma a como estaba previsto. Pero la cosa de tu pregunta va más lejos y quizás se podría completar lo que preguntan nuestros amigos. ¿Con qué podríamos completarlo ahora? Con todo el resto de la gente que estaba rodeando a Jesús. Porque no es solamente los fariseos o los saduceos con sus diferencias y sus errores los que Jesús contradice. También contradice a los romanos, cuando él mismo con su muerte pone en jaque a los mismos romanos, cuando él mismo se encuentra con que Poncio Pilato, representante de Roma, lo juzga, no se da cuenta Poncio Pilato que él está en nombre del Imperio Romano juzgando al Hijo de Dios. Por lo tanto, que se tengan las consecuencias, porque contra Dios no se puede. Y entonces Jesús terminará por poner en jaque también a los romanos. Y los mismos romanos se verán acorralados por la mentalidad hebrea y ellos quedan como desorientados y despistados. Pero eso no quiere decir que no sean también los romanos, es decir, los paganos que condenan a Jesús. Porque Jesús se pone contra todos. Padre, Sí. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos unos amigos que decían en las clases de catequesis, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, yo no hubiera permitido que le pasara eso. ¿Usted qué piensa al respecto, padre? Porque yo creo que si yo hubiera vivido, yo posiblemente con mi limitación hubiera sido de esa turba que un domingo de Ramos lo recibió y el Viernes Santo dijo crucifícalo. Yo no sé hasta qué punto sería yo ese mismo. Bueno, la forma como has reaccionado me hace pensar en un momento de la historia del cristianismo, que es la famosa historia de San Remigio. Sabes que San Remigio, rey de los francos, se convirtió al cristianismo y le pidió, no San Remigio, Clodoveo, me estoy equivocando. Sí. Y Clodoveo le pidió a San Remigio que predicara la pasión de Jesucristo a sus soldados, que estaban todos sentados sobre sus caballos. Esta gente vivía arriba de los caballos, porque incluso comía y dormía arriba del caballo. Era una forma de ser, hasta tal punto que en América creían que el caballo y el jinete eran una sola cosa, porque no se bajaban del caballo fácilmente. Sí. Y entonces resulta que San Remigio predicó al ejército encabezado por Clodoveo y fue tal la indignación que les causó a los soldados y al mismo Remigio cuando oyó lo que habían hecho los romanos con Jesucristo, que dice que cuando terminó Remigio agarró su lanza, la levantó en el aire y dijo, qué lástima que no estaba yo con mis francos allí, no hubiera quedado uno con cabeza. O sea, es una reacción natural. Sin embargo, esta reacción la tenemos 2000 años después y quién sabe qué hubiera pasado. Pero Jesús Sí. Tuvo muchos enemigos y muchos frentes en todo eso. Lo que tú dices a mí me hace pensar que, bueno, has hecho cita en algún momento de lo bonito que es cuando se va a Tierra Santa, ir a medio del mar de Galilea. Y allí se suelen hoy en día parar los motores de las lanchas que van y hay un momento de oración apacible, sobre todo si el mar está calmo, y los que guiamos los grupos solemos decir, miren ahora el paisaje. Es el mismo paisaje que vio Jesús. Los pueblos son tan pequeños que a no ser la ciudad de Tiberíades, que es hoy en día una ciudad moderna de edificios grandes, el resto y a la lontananza no se distingue gran cosa Cafarnaún, ni Magdala, ni Betsaida. Este es el mismo paisaje que vio Jesús. Y me acuerdo siempre de una persona
que embelesada por ese momento me dijo, qué hermoso que es esto, Padre. Pero cuánto más hermoso hubiera sido estar cuando Jesús vino aquí. Y yo le dije algo parecido a lo que me decías tú. Yo te puedo decir que menos mal que yo no estaba cuando Jesús vino al mundo, porque si hubiera escuchado el sermón o el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, yo no sé qué hubiera hecho. Y entonces sí, hay que entender que la oposición es contra todo, pero no solamente contra los romanos y contra los judíos, sino también contra el mismo pueblo, el pueblo que lo rechaza a él cuando se deja manipular por la gente. Porque llegan los judíos a manipular al pueblo hasta el punto de pedir la muerte de Barrabás. Barrabás era un ser peligroso. San Lucas lo explica con mayor precisión. Es por un asesinato. Y que anduviera suelto por la ciudad Barrabás era peligrosísimo. Pero lo prefieren a Barrabás antes que a Jesús, lo cual es una ironía terrible, dolorosa, pero que nos hace ver hasta dónde el pueblo pudo ser manipulado. De modo que Jesús se enfrentó también con el pueblo que él amaba profundamente, pero terminó por gritar crucifícalo. Lo gritaban sobre todo los fariseos, pero el pueblo tenía que responder, porque si no respondía así, los maltrataban también a ellos. Y esta realidad hace que Cristo se opuso contra todos. Pienso también en particular en el caso de los leprosos. Hay el famoso caso de la curación de los 10 leprosos, donde uno solo volvió y los otros 10, los otros 9, no volvieron, como diciendo, bueno, ya nos curó, ya está bien, gracias, pero ni siquiera fueron capaces de agradecerle a Jesús. Jesús se encuentra solo. Lo que lo caracteriza en su vida es quedarse solo, porque el mismo Poncio Pilato oye decir a Jesús, si yo fuera de mi reino de este mundo, yo tendría mis soldados, pero aquí no hay nadie que me defienda, estoy solo. Y todavía podríamos seguir diciendo que había muchos otros frentes que se oponían a él en la manera como los veía y como los trataba. Quizás los curados de él eran los que más se acercaban a los que podían aceptarlo, pero eran pequeños, eran inútiles, casi ignorantes, y no tuvieron fuerza como para defender a Jesús. Padre, una de las personas que nos ha escrito nos preguntó, ¿qué es esto del cumplimiento hasta el fin y la realidad que este cumplimiento, lo que usted leyó en ese prólogo de la Última Cena, amándolos hasta el fin, tiene que ver con la pasión y la cruz? Estaban, voy a decir, perdone si yo digo algo mal, y usted me corrige si es necesario aquí en público, pero estaban los latigazos, estaban las bofetadas, estaba la corona de espinas, todo en el plan de Dios, estaba la cruz y la muerte así. Jesús nunca quiere el mal. Dios nunca quiere el mal. El Padre no quiere el mal. Al Padre le hubiera bastado una sola gota de la sangre de Jesús para perdonar a la humanidad, porque es una sangre de valor infinito. Y esto quizás es importante señalarlo. La pasión de Cristo no la necesitaba el Padre. La pasión de Cristo, con todo su horror y su crueldad, la necesitamos nosotros. Porque somos nosotros y por quienes esto se sufre, porque parecería que somos tan duros que no llegamos a ser capaces de reaccionar, a no ser cuando vemos estos dolores que a veces han sido vistos incluso de una manera morbosa. Y así es como hay momentos de ciertas películas como la de Mel Gibson, que a mí me ha encantado, y como decía el Papa San Juan Pablo, decía, es que fue así realmente, pero algunos lo rechazan porque no soportan esa misma realidad y hacen una ocasión para alejarse de Cristo el llegar a encontrar su mismo sufrimiento. Y aquí es donde están todos estos elementos en donde se entiende que Jesús sufre lo que sufre a causa de nosotros, pero el Padre nunca quiso
la muerte de su Hijo así tal como fue. Su obediencia fue obedecer hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, amar sin fin. Y eso es el cumplimiento, la obediencia del Señor a su Padre. Padre, aparentemente a los ojos del mundo Cristo ha fracasado, está muerto en una cruz, pero ahora esa cruz es como la bandera de la victoria por la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿el cristianismo tendría sentido? No, no tendría sentido. Es decir, Jesús hubiera sido un fracasado más, lamentable, pero ni nos acordaríamos. He tenido ocasión de seguir unas conferencias muy interesantes de un sacerdote que, estudiando la numismática de la época, nos hacía ver hasta qué punto Poncio Pilato y los judíos estaban en oposición y que ellos mismos terminan por, en disputas personales y de política interna, terminan por rechazarlo al Señor. Pero ellos, ¿qué les importaba? A los romanos, ¿qué les importaba? Una injusticia más o menos. El motivo por el cual Poncio Pilato mandó a crucificar a Jesucristo es cuando sacó de la boca de los principales de los hebreos la afirmación: no tenemos otro rey que el César. Y cuando dijeron eso a Poncio Pilato, ¿qué le importó que lo maten? Pero que se sepa, y que sepa el emperador, que yo he conseguido por fin que los hebreos, esta gente dura de servicio y que son incapaces de aceptar a los dioses romanos, terminaron por aceptar de que no tienen otro emperador que el César. Pero terminamos diciendo que Jesús venció al emperador con la resurrección. Padre, se nos fue el tiempo esta vez. A la larga. Porque a la inmediata, también en nuestra época, los momentos pueden ser duros, pero Jesús terminará por triunfar. Jesús termina triunfando. Padre Hernán, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos en estos programas y será hasta el próximo. No se vayan porque todavía tenemos más.